Era abril de 2015. La tierra de Nepal rugió con la furia de una bestia ancestral, despertando de un sueño milenario. No fue un simple temblor, fue el crujir de los huesos de la tierra, un terror que ensordeció al mundo. El terremoto de magnitud 7.8 sacudió el Himalaya con una ira que ninguna generación viva había presenciado. La historia se doblegó. Templos que habían desafiado a los siglos cayeron de rodillas en segundos, y monasterios tallados en la roca se convirtieron en polvo instantáneo. Y entre los escombros de un antiguo refugio en las montañas de Mustang salió a la luz un secreto que jamás debió ser revelado. Un equipo de rescate internacional, buscando desesperadamente señales de vida, tropezó con una cámara subterránea que no figuraba en ningún mapa. Al cruzar el umbral, los recibió un silencio sagrado, donde el tiempo se había detenido, y un frío sepulcral que calaba hasta los huesos. Aquel lugar había permanecido sellado durante más de 700 años. En el corazón de la sala, protegido por capas de seda y resina de pino, descansaba un cilindro de cobre grabado con símbolos que parecían ojos, cuya mirada helaba la sangre de quien nos observaba. Dentro del cilindro yacía un manuscrito. Sus páginas, hechas de corteza de abedul y tratadas con técnicas perdidas, permanecían desafiantes al tiempo, intactas. La tinta dorada brillaba húmeda y viva, como si el escriba hubiera soltado la pluma apenas ayer. Su resplandor era tan intenso que deslumbraba. Pero lo más inquietante no era su conservación, sino el terror sagrado que emanaban las primeras palabras escritas en tibetano antiguo. Yo, Tenzin Dorje, no grabo estas palabras con una mano de carne, sino con la conciencia pura. Lo que revelo aquí no pertenece al mundo de la vigilia, sino a ese reino de sombras que visitamos cada noche sin saberlo. Si estás leyendo esto, el sueño te ha elegido. No es una coincidencia, es una invitación. Y lo que aprenderás aquí cambiará para siempre tu forma de cerrar los ojos, como una verdad que sentirás respirando en tu nuca. El manuscrito fue confiscado al amanecer por hombres vestidos de negro, su existencia negada rotundamente. Algunos susurran que fue enterrado en los archivos oscuros del Vaticano, otros juran que fue reducido a cenizas, pero la verdad se expandió como una brasa viva bajo la ceniza. Copias fragmentarias, por las que muchos arriesgaron la vida, circularon de mano en mano entre monjes y buscadores de la verdad por todo el mundo. Lo que estás a punto de escuchar es la reconstrucción total de esos fragmentos prohibidos, reunidos con paciencia infinita. Esta es la historia de un alma que descubrió que dormir no es descansar, sino el verdadero despertar. La crónica de un hombre que aprendió a viajar entre mundos mientras su cuerpo yacía inmóvil. Un hombre que sanó a los enfermos, escuchó los susurros más allá de la muerte y tocó con sus propios dedos el tejido mismo de la realidad. Este es el libro prohibido del sueño lúcido. Y ahora, esa voz antigua vuelve a resonar después de siglos. La pregunta es, ¿estás preparado para escucharla? Capítulo 1. El niño que no dormía como los demás. Nací en el año del dragón de agua, en una aldea tan pequeña que ni siquiera los mapas la recordaban. Mi madre solía decir que llegué al mundo con los ojos abiertos, sin llorar, mirando a mi alrededor como si reconociera el lugar. Este niño ya ha estado aquí antes, murmuró la partera aquella noche. Nadie entendió sus palabras entonces. Desde que tengo memoria, mis noches eran diferentes. Mientras los otros niños de la aldea dormían el sueño pesado de la infancia, yo viajaba. No lo llamaba así en ese entonces, porque no tenía palabras para describirlo. Simplemente cerraba los ojos y el mundo se transformaba. Recuerdo la primera vez que supe que algo en mí era distinto. Tenía 5 años. Soñé que volaba sobre las montañas nevadas, sintiendo el viento helado en mi rostro, viendo las aldeas diminutas allá abajo. Era tan real que podía oler la nieve, sentir la humedad en mi piel.
Pero lo extraño no fue el vuelo. Lo extraño fue que en medio de ese cielo infinito, una voz dentro de mí susurró: esto es un sueño. Y tú lo sabes. En ese instante, todo cambió. Los colores se volvieron más intensos. El aire vibró con una energía que nunca había sentido despierto. Y comprendí, con una claridad que atravesó mi pequeño cuerpo, que estaba dormido y despierto al mismo tiempo. Aterricé en la cima de una montaña que no existía en ningún mapa. Había un anciano sentado junto a un fuego que no producía humo. Me miró con ojos que parecían contener galaxias enteras y dijo: has llegado antes de tiempo, pequeño viajero. Pero ya que estás aquí, recuerda esto: el sueño es la puerta. La conciencia es la llave. Y tú has nacido con esa llave en la mano. Desperté empapado en sudor. Corrí hacia mi madre y le conté todo. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, me abrazó con fuerza y susurró: no le cuentes esto a nadie, hijo. Hay cosas que el mundo no está preparado para escuchar. Pero yo era un niño, y los niños no saben guardar secretos. Comencé a hablar de mis viajes nocturnos con cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría se reía. Algunos se alejaban con miedo. Pero hubo uno que no hizo ninguna de las dos cosas. Era un monje peregrino que pasaba por nuestra aldea camino a un monasterio lejano. Escuchó mis historias con atención, haciéndome preguntas que nadie más había pensado en hacer. ¿Puedes elegir a dónde ir en tus sueños? ¿Puedes cambiar lo que sucede? ¿Has encontrado otros viajeros como tú? Sus preguntas me hicieron darme cuenta de que lo que yo vivía tenía un nombre, una tradición. No era una aberración, era un camino. Antes de partir, el monje habló con mis padres durante horas. Esa noche me dijeron que cuando cumpliera 7 años, iría al monasterio de Dorjeling a estudiar con los lamas. La mañana de mi 7º cumpleaños, mi madre me entregó una mala de cristal que había pertenecido a mi abuela. Esto te protegerá en tus viajes, dijo con voz temblorosa, tanto los de afuera como los de adentro. No sabía entonces cuánta razón tenía. Capítulo 2. El despertar dentro del sueño. El monasterio de Dorjeling se alzaba en un acantilado tan alto que las nubes pasaban por debajo de sus ventanas. Para llegar había que caminar durante 3 días por senderos que bordeaban precipicios sin fondo. Mi padre me acompañó hasta la base de la montaña, pero el último tramo debía hacerlo solo. Era parte de la prueba. Recuerdo el frío cortante de aquella ascensión, el aire tan delgado que cada respiración era una batalla. Pero también recuerdo algo más, la sensación de estar llegando a casa. El monasterio me recibió con silencio. Un monje anciano me condujo a una celda diminuta con una estera en el suelo y una ventana que miraba hacia el vacío. Aquí dormirás, dijo. Aquí despertarás. Fueron las únicas palabras que escuché en 3 días. La vida en Dorjeling seguía un ritmo implacable. Despertábamos antes del amanecer para las primeras oraciones. Luego venían horas de estudio, memorización de sutras, trabajo físico en los huertos. La comida era escasa, el frío constante, y el silencio tan denso que a veces sentía que me ahogaría en él. Pero las noches eran mías. Mientras los otros novicios caían rendidos por el agotamiento, yo esperaba con anticipación el momento de cerrar los ojos, porque en Dorjeling, mis sueños se volvieron más vívidos que nunca. Era como si la altitud, el ayuno y las horas de meditación hubieran afinado mi conciencia. Fue en mi 3er mes cuando conocí a Lama Yese. Era el maestro más anciano del monasterio, un hombre cuya edad nadie conocía con certeza. Algunos decían que tenía 90 años. Otros juraban que había cumplido 120. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con la vivacidad de un niño. Una noche, después de las oraciones vespertinas, sentí una mano en mi hombro. Era él. Sin decir palabra, me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos por pasillos que yo no conocía, bajando escaleras talladas en la roca, hasta llegar a una cámara subterránea iluminada por cientos de lámparas de mantequilla de yak. En el centro había un mandala de arena tan intrincado que parecía contener el universo entero. Los colores vibraban con una intensidad que no parecía natural. «Siéntate», dijo Lama Yese. Su voz era suave como el viento entre las montañas. «Y cuéntame sobre tus viajes». Le conté todo. Él escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé,
Permaneció en silencio durante largo rato. Luego dijo algo que cambió mi vida para siempre. Lo que describes tiene un nombre. Se llama Milam, el yoga del sueño. Es una de las 6 prácticas secretas transmitidas por el maestro Naropa. Pocos son elegidos para este camino. Menos aún lo completan. Pero tú, se detuvo, mirándome con esos ojos que parecían ver a través de la carne y el hueso. Tú naciste para esto. Capítulo 3. Los 3 velos del sueño. Los primeros años de entrenamiento fueron brutales. Lama Yese no creía en la gradualidad. El sueño no espera a que estés cómodo, decía. Debes aprender a despertar en cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Me hacían meditar durante horas en posiciones incómodas. Me despertaban en medio de la noche para preguntarme qué había soñado. Me prohibían dormir durante días enteros y luego me obligaban a entrar en sueño profundo en minutos. Pero poco a poco, comencé a entender. Lama Yese me enseñó que existen 3 velos que separan la conciencia ordinaria de la lucidez plena dentro del sueño. Estos velos no son obstáculos externos, sino capas de nuestra propia mente que hemos construido durante toda la vida. El primer velo es el olvido. Cada noche soñamos durante horas, pero al despertar apenas recordamos fragmentos. Es como si una parte de nosotros quisiera mantener esos mundos separados. Para atravesar este velo, me enseñaron a mantener un diario de sueños desde el momento de despertar, sin moverme, sin abrir los ojos, capturando cada detalle antes de que se evaporara como la niebla matutina. El segundo velo es la inconsciencia. Incluso cuando recordamos nuestros sueños, rara vez nos damos cuenta de que estamos soñando mientras suceden. Aceptamos las situaciones más absurdas como normales. Volamos sin sorprendernos. Hablamos con muertos sin cuestionarlo. Para atravesar este velo, me enseñaron las pruebas de realidad, preguntarme constantemente durante el día si estaba despierto o dormido, hasta que el hábito se filtrara en mis sueños. Pero el tercer velo fue el más difícil de todos. Lama Yese lo llamaba el velo del miedo, porque cuando finalmente despiertas dentro del sueño, cuando te das cuenta con absoluta claridad de que estás en otro plano de existencia, algo en ti se aterroriza. La mente ordinaria quiere huir, despertar, volver a la seguridad de lo conocido. Y en ese momento de pánico, el sueño se desmorona. Recuerdo la primera vez que atravesé los 3 velos completamente. Tenía 12 años. Había practicado durante 5 años. Esa noche fue diferente. Soñé que caminaba por un pasillo interminable lleno de puertas. Cada puerta era de un color diferente. De pronto, miré mis manos. Era una de las pruebas de realidad que había practicado miles de veces. En los sueños, las manos nunca se ven correctamente. Tienen dedos de más o de menos, o cambian constantemente. Mis manos brillaban con una luz dorada y tenían 6 dedos cada una. Estoy soñando, dije en voz alta. Y esta vez, en lugar de despertar, el sueño se solidificó a mi alrededor. Los colores se volvieron más intensos. El aire adquirió textura. El miedo llegó entonces, como una ola helada. Mi corazón comenzó a acelerarse. El pasillo empezó a temblar. Pero recordé las palabras de Lama Yese: cuando el miedo llegue, no luches contra él. Míralo. Pregúntale qué quiere enseñarte. Así que me detuve. Respiré profundamente. Y le hablé al miedo como si fuera un visitante inesperado. Te veo, dije. ¿Qué has venido a mostrarme? El miedo se transformó. Literalmente. Ante mis ojos, esa sensación de terror se condensó en una figura. Un niño pequeño, temblando, con lágrimas en los ojos. Era yo. El yo que tenía miedo de no ser normal, de estar loco, de que nadie lo entendiera jamás. Lo abracé. Y cuando lo hice, el niño se disolvió en luz, y el miedo desapareció con él. El pasillo se abrió entonces hacia un espacio infinito lleno de estrellas. Y en medio de ese cosmos, escuché una voz que reconocí inmediatamente. Has atravesado los 3 velos, dijo Lama Yese. Pero cuando me volví a mirarlo, no era el anciano que conocía. Era luminoso, translúcido, más real que cualquier cosa que hubiera visto despierto. Ahora comienza tu verdadero entrenamiento. Capítulo 4. El reino intermedio. En los años siguientes, Lama Yese me introdujo a territorios del sueño que no sabía que existían. Porque el sueño lúcido, descubrí,
no era un destino sino una puerta. Y detrás de esa puerta había reinos enteros esperando ser explorados. El primero que visité fue lo que los tibetanos llaman el bardo, el estado intermedio. No es exactamente el mundo de los vivos ni el de los muertos, sino el espacio que existe entre ambos. Es donde vamos cada noche cuando dormimos profundamente, aunque casi nunca lo recordamos. Y es donde permanecemos durante un tiempo después de morir, antes de continuar nuestro viaje. Lama Yese me advirtió antes de mi primera incursión consciente en el bardo. Lo que verás allí puede perturbarte, dijo. Encontrarás seres de todo tipo, algunos luminosos, algunos oscuros, algunos atrapados entre mundos. No juzgues, no temas, y sobre todo, no olvides quién eres, porque en el bardo es fácil perderse. La técnica para entrar era compleja. Requería mantener la conciencia durante la transición del sueño ligero al sueño profundo, ese momento en que el cuerpo se paraliza y la mente ordinaria se apaga. Era como caminar por el filo de una navaja. La primera vez que lo logré, sentí como si cayera a través de capas infinitas de oscuridad. No había arriba ni abajo, no había tiempo ni espacio, solo esa caída interminable que, paradójicamente, no producía miedo sino una extraña paz. Y entonces llegué. El bardo se manifestó ante mí como un paisaje de niebla luminosa. No había suelo sólido, pero de alguna manera podía caminar. No había cielo, pero la luz venía de todas partes. Y en esa bruma resplandeciente, comencé a ver figuras. La primera fue una anciana que parecía hecha de luz azul. También tú te has perdido, pequeño. No estoy perdido, respondí. He venido a aprender. Su expresión cambió a una de asombro. Un viajero consciente, murmuró. Hace mucho que no vemos uno de esos. Y desapareció como humo en el viento. Pero el encuentro que más me marcó fue con alguien que reconocí. Era un monje joven que había muerto el invierno anterior por una enfermedad pulmonar. Lo había conocido brevemente en el monasterio. Era callado, amable, siempre con una expresión de melancolía que nadie lograba descifrar. Tenzin, dijo cuando me vio. ¿Qué haces aquí? Tú también has. No, lo interrumpí suavemente. Estoy soñando. He venido de visita. Su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Eso es posible? Los vivos pueden venir aquí. Algunos pueden. Pero dime, hermano, ¿por qué sigues aquí? Ya ha pasado casi un año. Deberías haber continuado tu camino. Sus ojos se llenaron de algo que parecía vergüenza. No puedo, susurró. Hay algo que no terminé, algo que dejé sin decir, y hasta que no lo resuelva, estoy atrapado. Me contó su historia. Había entrado al monasterio huyendo de una deuda familiar, dejando a su madre sola y enferma. Nunca le pidió perdón, nunca le dijo que la amaba, y ese peso lo mantenía anclado entre mundos. Llevarías un mensaje de mi parte. Le prometí que lo haría. Me dio el nombre de su aldea, el nombre de su madre, y las palabras que necesitaba decir. Cuando terminó, algo cambió en él. Su forma se volvió más luminosa, más ligera. Gracias, Tenzin. Creo que ahora puedo continuar. Y mientras lo veía disolverse en luz, sentí que una mano me sacudía el hombro. Era Lama Yese, despertándome. 2 semanas después, encontré a la madre del monje. Era una mujer frágil que vivía sola en una cabaña a punto de derrumbarse. Cuando le transmití las palabras de su hijo, lloró durante horas. Pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Siempre supe que vendría a despedirse, dijo finalmente. Ese fue el día en que comprendí que mis viajes nocturnos no eran solo para mí. Tenían un propósito más grande. Esa noche, mientras regresábamos al monasterio bajo un cielo tapizado de estrellas, Lama Yese dijo algo que jamás olvidaría. Has descubierto que el sueño puede ser un puente entre mundos, pero aún no sabes todo lo que ese puente puede sostener. Pronto aprenderás que no solo puedes comunicarte con los muertos, también puedes sanar a los vivos. Y en ese momento, como si el universo confirmara sus palabras, una estrella fugaz cruzó el cielo de este a oeste, dejando una estela dorada que permaneció visible durante varios segundos. El camino del sanador de sueños estaba por comenzar. Capítulo 5. La curación que vino del otro lado. Pasaron 3 años desde mi primera incursión en el bardo.
Mi dominio del sueño lúcido se había profundizado de maneras que jamás imaginé posibles. Podía entrar y salir del estado de lucidez a voluntad. Podía permanecer consciente durante horas en el mundo onírico. Podía incluso encontrarme con Lama Yese en ese espacio intermedio, donde conversábamos sin las limitaciones del cuerpo físico. Pero aún no había descubierto el verdadero alcance de lo que el sueño podía ofrecer. Todo cambió una tarde de primavera, cuando una mujer llegó al monasterio con un niño en brazos. Se llamaba Pemba y había caminado durante 5 días desde su aldea en las montañas del este. 5 días sin apenas descanso, cruzando ríos helados y senderos traicioneros, impulsada únicamente por el amor de madre. El niño, su único hijo, tenía apenas 4 años y ardía en fiebre. Sus ojos estaban hundidos, su respiración era un silbido débil, y su piel había adquirido un tono grisáceo que anunciaba lo inevitable. Los sanadores del monasterio hicieron todo lo que sabían: hierbas medicinales traídas de las cumbres más altas, cataplasmas de barro sagrado, oraciones que habían funcionado durante generaciones. Pero el niño empeoraba con cada hora que pasaba. La fiebre no cedía. Su pequeño cuerpo se consumía como una vela expuesta al viento. Pemba lloraba en silencio, meciendo a su hijo como si ese movimiento pudiera retenerlo en este mundo un poco más. Esa noche no pude dormir. Algo me llamaba hacia esa mujer y su hijo agonizante. Una voz interior que no podía ignorar. Finalmente, cuando la luna estaba alta y el monasterio dormía en silencio, me acerqué a la habitación donde los habían alojado. Pemba levantó la vista con ojos enrojecidos por días de llanto. ¿Puedo intentar algo?, pregunté. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sentía que debía intentarlo. Ella asintió sin palabras. La desesperación había borrado cualquier duda o resistencia. Me senté junto al niño y coloqué mis manos sobre su pecho. Podía sentir su corazón latiendo débilmente, como un pájaro atrapado que ha dejado de luchar. Cerré los ojos y comencé la técnica que Lama Yese me había enseñado para entrar en estados profundos sin perder la conciencia. Mi respiración se hizo más lenta. El mundo exterior se desvaneció como niebla al amanecer. Y entonces hice algo que nunca había intentado antes. Busqué al niño en el espacio del sueño. Lo encontré perdido en una oscuridad densa, como un bosque sin luna donde los árboles mismos parecían hostiles. Estaba acurrucado contra una roca invisible, temblando, llamando a su madre con una voz que apenas era un susurro. A su alrededor, formas sombrías se movían con paciencia predatoria, esperando. «Estoy aquí», le dije, acercándome con cuidado. «No tengas miedo». El niño me miró con ojos enormes, llenos de un terror que ningún niño debería conocer. «¿Quién eres?» «Un amigo. He venido a llevarte de vuelta a casa, con tu madre». Tomé su mano. Estaba helada, casi sin sustancia, como si estuviera hecha de niebla. Comprendí entonces lo cerca que estaba de cruzar al otro lado permanentemente. Su alma ya había comenzado a desprenderse del cuerpo físico. Pero también vi algo más. Había una sombra adherida a él, algo que no pertenecía allí. No era maligno exactamente, sino más bien un fragmento de miedo tan denso que se había materializado, alimentándose de la fuerza vital del niño como un parásito invisible. «Tienes que soltar el miedo», le dije con suavidad. «¿Puedes ver esa sombra? No es tuya. No te pertenece». El niño miró hacia donde yo señalaba y comenzó a llorar. «Tengo miedo de la oscuridad. Tengo miedo de estar solo. No quiero que mamá esté triste. No estás solo. Tu madre está esperándote. Y la luz siempre está ahí, aunque no puedas verla». Entonces hice algo instintivo, algo que nadie me había enseñado. Visualicé luz, la luz más pura que pudiera imaginar, y la proyecté hacia el niño. En el mundo del sueño, la imaginación es creación. Lo que piensas con suficiente intensidad se manifiesta. La luz envolvió al niño como un manto protector y la sombra se disolvió con un chillido silencioso que resonó en frecuencias que solo el alma puede percibir. El pequeño dejó de temblar. Sus ojos recuperaron un brillo que no había visto antes. El color volvió a sus mejillas incluso allí, en ese espacio entre mundos. «Ahora sígueme», dije, apretando su mano con firmeza. «Te llevaré de vuelta». Caminamos juntos a través de capas de sueño, atravesando velos de niebla y cortinas de luz, hasta que sentí el tirón del mundo físico llamándome. Abrí los ojos.
El niño también abrió los suyos. Su fiebre había bajado. Su respiración era normal, profunda, sanadora. Y en su rostro había una sonrisa débil pero real, la sonrisa de quien ha regresado de un largo viaje. Pemba gritó de alegría y abrazó a su hijo con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía gracias una y otra vez, besando la frente de su hijo, tocándolo como para asegurarse de que era real. No pude responder. Estaba demasiado conmocionado por lo que acababa de descubrir. El sueño no solo era un espacio de exploración o comunicación, era un espacio de sanación. Y yo tenía la capacidad de guiar a otros a través de él. Lamaye se apareció en la puerta, su silueta recortada contra la luz de las velas del pasillo. Me miró con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación a partes iguales. «Has dado un paso que no tiene retorno», dijo suavemente. «Ahora el mundo vendrá a buscarte. Y deberás decidir cuánto estás dispuesto a dar». Capítulo 6. Los guardianes del umbral. La noticia de la sanación se extendió como fuego en pasto seco. De aldea en aldea, de montaña en montaña, el rumor viajó con la velocidad del viento. Pronto, otros enfermos comenzaron a llegar al monasterio buscando al joven monje que curaba en sueños. Venían desde lugares tan lejanos que sus dialectos apenas eran comprensibles. Traían ofrendas humildes y esperanzas enormes. Lamaye se me permitió ayudar a algunos, pero también me impuso límites estrictos que al principio no comprendí. Cada vez que entras en el sueño de otro, explicó con paciencia, dejas una parte de ti allí y traes algo de vuelta. Es un intercambio invisible pero real. Si no tienes cuidado, te vaciarás hasta que no quede nada de quien eras. Aprendí a ser selectivo, aunque me dolía el alma cada vez que debía rechazar a alguien. No podía salvar a todos. Algunos estaban demasiado cerca del umbral, sus almas ya medio desprendidas. Otros llevaban cargas que no me correspondía levantar, lecciones que debían aprender por sí mismos. Pero los que sí podía ayudar, los ayudaba con todo mi ser, con cada fibra de mi conciencia. Fue durante una de estas sanaciones cuando descubrí que no estaba solo en el mundo del sueño. Había entrado en el espacio onírico de una anciana que sufría de dolores que ningún médico podía explicar. Dolores que migraban por su cuerpo sin patrón lógico, como si algo la estuviera devorando desde dentro. Mientras buscaba la raíz de su sufrimiento, explorando las capas de su subconsciente, sentí una presencia detrás de mí. Una presencia antigua, inmensa, imposible de ignorar. Me volví y vi algo que me heló la sangre. Era una figura alta, más alta que cualquier humano, envuelta en mantos de un azul tan oscuro que parecía negro. No tenía rostro visible, solo una capucha profunda de la que emanaba una luz tenue y pulsante. En una mano sostenía una vara de plata grabada con símbolos que reconocí de antiguos manuscritos, y en la otra, una balanza de oro cuyos platillos se movían sin peso visible. «¿Quién eres?», pregunté, preparándome para huir o luchar, sin saber cuál opción era posible. «Soy un guardián del umbral», respondió con una voz que no era sonido sino vibración pura, algo que sentías en los huesos del alma. «He observado tus viajes durante mucho tiempo, Tenzin Dorje. Caminas por territorios que pocos mortales conocen, y lo haces con una naturalidad que ha llamado nuestra atención. ¿Vienes a detenerme?». «No, vengo a advertirte». La figura se acercó, y aunque no tenía ojos visibles, sentí su mirada penetrando hasta mi esencia más profunda. «El mundo del sueño tiene leyes. No son como las leyes de tu mundo físico, pero son igual de inquebrantables. Cada vez que intervienes en el destino de otro, alteras el tejido de la realidad. Y el tejido tiene memoria». «¿Qué significa eso?». «Significa que hay consecuencias, no castigos, sino equilibrios. Por cada vida que salvas, algo se ajusta en otro lugar, no siempre de formas que puedas ver o entender. El universo busca balance, siempre». Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras. «Y la anciana que vine a ayudar, su dolor no es del cuerpo. Es un eco de vidas anteriores, una deuda kármica que arrastra desde hace siglos. Puedes aliviarlo temporalmente, pero volverá hasta que ella misma lo resuelva. Algunas cargas no pueden ser levantadas por otros, no importa cuán puras sean las intenciones». El guardián comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en la niebla del sueño, pero antes de desaparecer por completo,
añadió, recuerda esto, joven viajero, el poder de sanar viene con el peso de saber. Y hay cosas que, una vez sabidas, no pueden ser olvidadas. Elige con cuidado qué puertas abres, porque algunas no pueden volver a cerrarse. Desperté con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor frío. La anciana seguía dormida a mi lado, su rostro más sereno que antes. Había logrado algo, pero las palabras del guardián resonaban en mi mente como campanas de advertencia. Esa noche, por primera vez en años, tuve miedo de cerrar los ojos. Capítulo 7. El viaje a las vidas olvidadas. Tenía 21 años cuando Lama Yese me propuso la siguiente prueba. Su salud había comenzado a declinar, y sentía la urgencia de transmitirme todo lo que sabía antes de que fuera demasiado tarde. Has dominado el presente del sueño, dijo una tarde mientras el sol se ocultaba tras las montañas. Ahora debes aprender a navegar su pasado. No entendí sus palabras hasta que me explicó. El sueño no solo conecta con otros seres o con reinos intermedios. También conecta con otras versiones de uno mismo. Cada alma, según la tradición tibetana, ha vivido innumerables vidas, y los ecos de esas vidas permanecen accesibles para quienes saben buscar. ¿Puedo ver mis vidas anteriores?, pregunté asombrado. Puedes hacer más que verlas. Puedes revivirlas, sentirlas, aprenderlas de ellas. Pero ten cuidado, no todas las memorias son agradables. Algunas vidas terminaron en tragedia. Otras contienen secretos que tu mente actual podría no soportar. El pasado no siempre es un refugio. La técnica era diferente a todo lo que había aprendido. Requería un estado de entrega total, una disolución del yo presente para permitir que emergieran los yous pasados. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Mi primer viaje al pasado comenzó como siempre, con la caída a través de la oscuridad. Pero esta vez, en lugar de buscar el bardo o el sueño de otro, me busqué a mí mismo. Repetí mi nombre como un mantra. Tenzin Dorje, pero luego añadí una pregunta. ¿Quién fui antes de ser quien soy? La oscuridad se rasgó como una cortina de seda y me encontré en otro cuerpo, en otro tiempo, en otro mundo. Era una mujer, joven, de piel oscura como el ébano y ojos almendrados que reflejaban la luz del Nilo. Vivía en una tierra de ríos anchos y templos de piedra que se elevaban hacia el cielo como dedos señalando a los dioses. Egipto, comprendí sin saber cómo. Era sacerdotisa en un templo dedicado a Isis, la diosa de la magia y los misterios. Viví fragmentos de esa vida en segundos que parecieron años. Vi rituales bajo la luna llena, vi conocimientos secretos transmitidos en cámaras subterráneas decoradas con jeroglíficos de oro, vi el amor de un escriba que no podía corresponder porque mi voto era sagrado. Y vi mi muerte, pacífica, rodeada de discípulas que cantaban himnos antiguos, con la certeza absoluta de que el alma continuaría su viaje. Desperté llorando, no de tristeza, sino de una emoción que no tenía nombre en ningún idioma. Era como encontrar una parte de mí que siempre había faltado sin saberlo. En los meses siguientes, visité otras vidas. Fui guerrero en una estepa helada de Mongolia, muriendo con una lanza en el pecho y el nombre de mi esposa en los labios. Fui niño en una aldea costera de Grecia, ahogado antes de cumplir 10 años, mi último pensamiento el rostro de mi madre. Fui anciano sabio en una montaña de China, escribiendo tratados sobre la naturaleza del vacío que nadie leería durante siglos. Cada vida me enseñó algo diferente. El guerrero me enseñó el valor de morir por lo que amas. El niño me enseñó la fragilidad de la existencia y la importancia de cada momento. El anciano me enseñó la paciencia infinita y la humildad ante el conocimiento. Y la sacerdotisa me enseñó que el conocimiento es un río que fluye a través del tiempo, conectando todas mis encarnaciones como perlas en un collar invisible. Pero hubo una vida que me negué a explorar completamente. Apenas la toqué, apenas vi un destello de lo que contenía, sentí un horror tan profundo que me arranqué de ese recuerdo como quien huye de un incendio. Era una vida en la que había causado gran sufrimiento a otros, no por maldad, sino por ignorancia y miedo. Y el peso de ese karma todavía resonaba en mi ser actual. Lama Yese me advirtió que no forzara esa puerta antes de tiempo. Algunas memorias necesitan tiempo para ser integradas, dijo con compasión. Cuando estés listo, ellas vendrán a ti. No las persigas, pero tampoco huyas cuando lleguen.
El pasado no puede cambiarse, pero puede ser comprendido. Y en la comprensión hay liberación. Aprendí también que las vidas pasadas no son lineales como pensamos. El tiempo en el nivel del alma es diferente. Una vida futura puede influir en una pasada. Un trauma de hace 1000 años puede sanar por algo que harás mañana. Todo está conectado en una red de causalidad que la mente ordinaria no puede comprender, pero que el corazón intuye perfectamente. Capítulo 8. La biblioteca de los sueños. La última enseñanza del Lama Yese llegó en mi 25º año. Para entonces, había sanado a decenas de personas, visitado incontables vidas pasadas y conversado varias veces con los guardianes del umbral. Creía que ya no quedaba nada que el sueño pudiera mostrarme. Estaba profundamente equivocado. Existe un lugar, dijo Lama Yese una noche, que pocos viajeros han alcanzado. Los antiguos lo llamaban la biblioteca de los sueños. Otros la conocen como los registros acásicos. Es el repositorio de toda la información que ha existido, existe y existirá. ¿Todo? Pregunté incrédulo. Todo. Cada pensamiento jamás pensado. Cada palabra jamás pronunciada. Cada sueño jamás soñado. Cada posibilidad no realizada. Está ahí, esperando a quienes sepan acceder. La técnica no era técnica en absoluto. Era una invitación. La biblioteca elige a sus visitantes. Esa noche, medité durante horas. No intenté forzar nada. Simplemente mantuve la intención clara. Si la biblioteca me aceptaba, estaba dispuesto a entrar. El sueño comenzó diferente. La oscuridad tenía textura, como terciopelo viviente. Y en lugar de caer, ascendía. Llegué a un espacio que desafiaba toda descripción. Infinito pero íntimo. Luminoso sin fuente de luz. Y en todas direcciones, estantes. Millones de estantes que se extendían hacia la eternidad, llenos de libros, pergaminos, cristales brillantes y objetos imposibles de nombrar. Un ser me esperaba. Luminoso, su forma cambiaba constantemente entre humano y algo completamente otro. Bienvenido, Tenzin Dorje. Te hemos estado esperando. Me guió hacia una sección donde los libros brillaban con luz dorada familiar. Estos son los registros de tu alma, explicó. Cada vida, cada decisión, cada camino elegido y no elegido. Aquí está todo lo que fuiste, todo lo que eres, y todas las posibilidades de lo que podrías llegar a ser. Al tocar uno de los libros, el conocimiento me atravesó sin palabras ni imágenes. Era información pura, directa, sin la mediación del lenguaje. Vi el propósito de mi vida actual con una claridad cristalina. No solo era sanar individuos o explorar reinos ocultos. Mi misión era transmitir este conocimiento. Escribir lo que había aprendido para que otros pudieran seguir el camino después de mí. El manuscrito, susurré, comprendiendo finalmente por qué había nacido con esta capacidad. Sí, confirmó el bibliotecario con algo que parecía satisfacción. Por eso te hemos permitido entrar. Tu tarea no es solo viajar, sino recordar. Y lo que recuerdes, deberás escribirlo para los que vendrán después. Porque habrá un tiempo en que este conocimiento será más necesario que nunca. ¿Cuándo? Pregunté. Eso no nos corresponde revelarlo. Solo sabemos que el manuscrito encontrará su camino hacia quienes lo necesiten, aunque pasen siglos, aunque sea enterrado y olvidado. La verdad tiene su propia manera de sobrevivir. Cuando desperté, el sol ya estaba alto en el cielo. Había estado en la biblioteca durante lo que parecieron horas, pero en el mundo físico había pasado toda la noche. Lama Yese me esperaba con una sonrisa que contenía siglos de sabiduría acumulada. «¿Lo has visto?», dijo. No era una pregunta. Sí, hice lo que debo hacer. Esa misma tarde, comencé a escribir el manuscrito que ahora escuchas. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para transmitir no solo información, sino vibración, porque el verdadero conocimiento no se lee solamente con los ojos, se siente con todo el ser. Pero mi historia aún no había terminado. Los capítulos más difíciles estaban por venir. Capítulo 9. El espejo de la muerte. La escritura del manuscrito consumía mis días, pero las noches seguían perteneciendo al viaje. Y había un territorio que aún no había explorado completamente, el reino que existe más allá del bardo, el espacio donde las almas van después de completar su transición.
lo que algunos llaman el más allá. Lama Yese me había advertido durante años que no intentara cruzar ese umbral. El bardo es un lugar de paso, decía, pero lo que está más allá es permanente. Los vivos que se aventuran demasiado lejos a veces olvidan cómo regresar. Sin embargo, algo había cambiado en mí desde que visité la biblioteca. Sentía que mi entrenamiento estaba incompleto, que había una pieza final que necesitaba encontrar. Y esa pieza tenía que ver con la muerte misma. Una noche, después de semanas de preparación, decidí intentarlo. Entré en el sueño con una intención clara. Quería ver qué había al otro lado. No para quedarme, sino para comprender. Porque ¿cómo podía ayudar a los moribundos si no conocía el destino que les esperaba? El viaje comenzó como siempre, con la caída a través de la oscuridad. Atravesé el bardo con facilidad, saludando a los guardianes que ya me reconocían. Pero cuando llegué al límite que siempre había respetado, no me detuve. Seguí adelante. La sensación fue como atravesar una membrana invisible. Hubo un momento de resistencia, como si el universo mismo me preguntara si estaba seguro. Y luego, la ruptura. Lo que encontré al otro lado no fue lo que esperaba. No había nubes doradas ni ángeles cantando. No había fuego ni tormento. Lo que había era luz. Una luz tan pura, tan completa, que contenía todos los colores y al mismo tiempo ninguno. Era la luz de la que nacen todas las cosas y a la que todas regresan. En esa luz, las formas perdían sentido. No había arriba ni abajo, no había yo ni otro. Solo existía la conciencia misma, desnuda, sin las capas de identidad que acumulamos durante la vida. Y en esa conciencia, comprendí algo que las palabras apenas pueden rozar. La muerte no es un final, es un despertar. Todo lo que llamamos vida es en realidad el sueño. Nacemos dormidos, vivimos dormidos, nos identificamos con un cuerpo y una historia que son tan efímeros como las imágenes de un sueño nocturno. Y cuando morimos, no es que dejemos de existir, es que finalmente despertamos a lo que siempre fuimos. Vi entonces a seres que habían completado su viaje, no como individuos separados, sino como ondas en un océano infinito de conciencia. Conservaban algo de su esencia, de lo que habían aprendido en sus vidas, pero ya no estaban limitados por la ilusión de la separación. Eran parte del todo, y el todo era parte de ellos. Uno de estos seres se acercó a mí, o más bien, su atención se enfocó en mi presencia. Era imposible describirlo con términos humanos, pero sentí una familiaridad profunda, como si lo conociera desde siempre. «Has llegado antes de tiempo», dijo sin palabras, «pero era necesario que vieras esto». «¿Por qué?», pregunté. «Porque tu trabajo es construir un puente. Y para construir un puente, debes conocer ambas orillas. Ahora conoces lo que espera al otro lado. Lleva este conocimiento de vuelta. Hay muchos que tienen miedo de morir porque no saben lo que les aguarda. Tu manuscrito puede aliviar ese miedo. ¿Y el sufrimiento? ¿El juicio? El castigo que enseñan las religiones». El ser emanó algo que solo puedo describir como una sonrisa cósmica. El único juicio es el que cada alma se hace a sí misma. El único sufrimiento es el que creamos al resistirnos a soltar. Y el único castigo es tener que regresar a aprender lo que no aprendimos. Pero incluso eso no es castigo, es oportunidad. Sentí entonces el tirón del mundo físico, más fuerte que nunca. Mi cuerpo me llamaba de vuelta con urgencia. «Debo irme», dije. «Sí, pero recuerda, lo que has visto aquí, no todos están preparados para escucharlo. Escribe con sabiduría, planta semillas, no impongas verdades. Cada alma tiene su propio ritmo, su propio momento de despertar. ¿Volveré a verte?», pregunté, sintiendo una conexión profunda con este ser que apenas conocía pero que sentía como familia. Nunca nos hemos separado. La separación es la ilusión más persistente del mundo físico. Cuando comprendas esto completamente, ya no necesitarás viajar para encontrarnos. Nos sentirás en cada respiración, en cada latido, en cada momento de silencio profundo. El tirón se hizo más fuerte. El mundo físico reclamaba mi presencia con urgencia creciente. «Una última cosa», dijo el ser antes de que me fuera. «Tu maestro Lama Yese partirá pronto. No intentes retenerlo. Su trabajo contigo está casi completo, y tiene otros lugares donde su luz es necesaria.
Déjalo ir con amor, no con apego. Desperté con lágrimas en los ojos y una paz que nunca antes había conocido. El miedo a la muerte, ese compañero silencioso que todos los humanos llevamos dentro, se había disuelto por completo. No porque la muerte no fuera real, sino porque había visto que era simplemente una puerta, no un muro. Esa mañana escribí el capítulo más importante del manuscrito. El capítulo que explicaba, con toda la claridad que el lenguaje permite, que no hay nada que temer en el momento final, que la muerte es regresar a casa después de un largo viaje, que el amor que damos y recibimos es lo único que llevamos con nosotros, y que ese amor nunca muere. Capítulo 10. La traición del silencio. Los años pasaron. El manuscrito crecía página a página, alimentado por cada viaje, cada visión, cada enseñanza que recibía en el mundo del sueño. Lama Yese, ya muy anciano, revisaba mis escritos con ojos que brillaban de orgullo y algo de melancolía. Pronto partiré, me dijo una tarde de otoño mientras las hojas doradas caían fuera de su ventana. Mi cuerpo ha cumplido su propósito, pero antes de irme, debo advertirte de algo. ¿De qué, maestro? No todos en el monasterio ven tu trabajo con buenos ojos. Hay quienes creen que lo que enseñas es peligroso, que contradice las escrituras sagradas, que das demasiado poder a los individuos y muy poco a las instituciones. Sabía a quién se refería. Mingma, el monje que había llegado al monasterio poco después que yo, siempre me había mirado con desconfianza. Era un hombre de reglas estrictas, de interpretaciones literales, de jerarquías rígidas. Todo lo que yo representaba lo amenazaba. He sido cuidadoso, dije. No he enseñado a nadie que no estuviera preparado. Lo sé. Pero el miedo no necesita razones, tiene suficiente con sospechas. Lama Yese tomó mi mano con la suya, frágil como papel antiguo. Cuando yo me vaya, protege el manuscrito. No confíes en que este lugar lo mantendrá a salvo. 3 semanas después, Lama Yese murió. Fue una muerte hermosa, consciente hasta el último aliento. Lo acompañé en el proceso, guiándolo a través del bardo con las mismas técnicas que él me había enseñado. Vi su alma desprenderse con una sonrisa, vi cómo la luz lo envolvía, vi su última mirada de gratitud antes de disolverse en lo infinito. Pero no tuve tiempo de llorar. Esa misma noche, mientras el cuerpo de mi maestro aún estaba tibio, Mingma convocó una reunión de emergencia del consejo monástico. Su rostro mostraba una determinación fría que me heló la sangre. Había esperado este momento durante años, y la muerte de Lama Yese le había dado la oportunidad que buscaba. Lo que sucedió allí cambiaría todo para siempre. El manuscrito de Tenzin Dorje debe ser destruido, declaró Mingma ante los ancianos reunidos, su voz resonando en la sala de piedra. Contiene enseñanzas heréticas que contradicen nuestra tradición sagrada. Afirma que cualquiera puede alcanzar la iluminación sin la guía de los maestros autorizados. Esto es peligroso. Esto es arrogancia espiritual. Esto debe terminar. Los ancianos murmuraron entre ellos. Algunos me miraban con simpatía, otros con sospecha. La semilla del miedo que Mingma había plantado durante años estaba dando fruto. Me defendí como pude, con toda la calma que logré reunir. Expliqué que el manuscrito no contradecía las enseñanzas, sino que las expandía hacia territorios inexplorados. Que el yoga del sueño era parte de nuestra tradición desde Naropa y sus 6 yogas secretos, que Lama Yese mismo, el maestro más respetado del monasterio, había supervisado cada palabra con aprobación y orgullo. Lama Yese estaba senil en sus últimos años, replicó Mingma con crueldad. Su juicio estaba nublado por el afecto que sentía hacia su discípulo favorito. La injusticia de esas palabras me golpeó como un puño en el estómago, pero mantuve la compostura. Sabía que responder con ira solo confirmaría sus acusaciones, pero Mingma tenía aliados que había cultivado pacientemente, y tenía miedo de su lado, el arma más poderosa en cualquier institución que valora la tradición sobre la innovación. La votación fue cerrada, pero el resultado fue claro: el manuscrito sería confiscado y sellado. Yo sería exiliado del monasterio por enseñanzas no autorizadas. Esa noche, antes de que vinieran a buscar mis escritos, hice algo que había aprendido de mis viajes al pasado. Copié las partes más importantes del manuscrito en mi memoria, grabándolas no en papel sino en la sustancia misma de mi alma.
y el manuscrito físico, el original escrito con tinta dorada sobre corteza de abedul, lo entregué a Dava, mi único discípulo fiel. «Llévalo lejos de aquí», le dije. «Escóndelo donde nadie pueda encontrarlo. Algún día, cuando el mundo esté listo, volverá a la luz». Dava lloraba mientras tomaba el cilindro de cobre donde había guardado el manuscrito. «¿Y tú, maestro? ¿Qué será de ti? No temas por mí. He visto lo que hay más allá. No hay nada que me pueda hacer daño». A la mañana siguiente, abandoné el monasterio donde había pasado la mayor parte de mi vida. Caminé hacia las montañas más altas, hacia cuevas que solo los ermitaños conocían. Y allí, en la soledad del viento y la roca, continué mi práctica. Capítulo 11. El último sueño. Viví 40 años más en las montañas, en cuevas que el viento había tallado durante milenios. La soledad no era soledad cuando tenías acceso a todos los mundos del sueño. Cada noche viajaba, exploraba, aprendía, y cada día meditaba sobre lo aprendido, integrándolo en la sustancia de mi ser. Algunos buscadores me encontraron a lo largo de los años. Llegaban exhaustos después de semanas de búsqueda, guiados por rumores y sueños propios. Les enseñé lo que pude, adaptando las lecciones a la capacidad de cada uno. Algunos se quedaron meses, otros solo días. Unos pocos alcanzaron la lucidez en el sueño y continuaron el linaje de conocimiento que Lama Yese me había transmitido. Otros llegaron con preguntas que no tenían respuestas en palabras. A estos les enseñé a encontrar las respuestas por sí mismos, porque las verdades más profundas no pueden ser dichas, solo experimentadas. A todos los recibí con el mismo amor incondicional que Lama Yese me había mostrado tantos años atrás. Pero el cuerpo tiene sus límites, incluso para quienes han dominado el sueño y atravesado los velos de la realidad. A los 89 años, supe que mi tiempo había llegado. No fue un presentimiento vago ni un temor gradual, sino una certeza clara como el agua de un manantial de montaña. Mi cuerpo había cumplido su función sagrada. Era hora de partir hacia lo que había vislumbrado tantas veces en mis viajes nocturnos. Pasé mis últimos días en meditación profunda, preparando la transición como quien prepara un viaje largamente anticipado hacia un hogar que nunca dejó de extrañar. No había miedo, solo curiosidad infantil y una profunda gratitud por cada momento vivido, por cada ser encontrado, por cada verdad descubierta. La última noche, me senté en la posición del loto frente a la entrada de mi cueva, mirando hacia el valle donde alguna vez había estado el monasterio que me rechazó. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto, como si cada una fuera un ojo del universo observándome con amor infinito. Era como si la creación entera estuviera presente, esperando, celebrando. Cerré los ojos por última vez y entré en el sueño, pero esta vez, no planeaba regresar. El viaje fue diferente a todos los anteriores. No hubo oscuridad, no hubo caída, solo un ascenso suave, como ser llevado por una corriente de luz tibia. Vi mi vida pasar ante mí, no como juicio sino como celebración. Cada momento de amor, cada persona ayudada, cada verdad descubierta, todo había valido la pena. Atravesé el bardo sin detenerme. Los guardianes inclinaron sus cabezas en señal de respeto mientras pasaba. Las almas atrapadas me miraban con asombro, preguntándose quién era ese viajero que caminaba con tanta paz hacia lo desconocido. Y entonces llegué al umbral final. La luz me recibió como a un hijo que regresa después de un largo viaje. Sentí la disolución de todo lo que creía ser. Mi nombre, mi historia, mis logros, mis fracasos. Todo se fundió en una conciencia más vasta, más antigua, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado como Tenzin Dorje. Pero no desaparecí, simplemente me expandí. En ese momento de unión, comprendí el secreto final que ningún manuscrito puede contener completamente. El sueño y la vigilia, la vida y la muerte, el yo y el otro, todo es parte de una misma danza infinita. No hay separación real, nunca la hubo. La única diferencia es el punto desde el cual observamos. Y desde este nuevo punto, desde esta conciencia expandida, pude ver algo más. Vi el futuro del manuscrito. Vi cómo Dava lo escondería en una cámara sellada. Vi cómo pasarían los siglos. Vi el terremoto que lo liberaría. Y vi a las personas que lo encontrarían, que lo leerían, que
que serían transformadas por sus palabras. Vi a quien escucha esto ahora mismo, y supe que todo había sido exactamente como debía ser. Siete siglos han desfilado desde que tracé estas líneas con tinta dorada sobre la piel blanca del abedul. Mi carne se hizo polvo hace mucho, regresando al abrazo de la tierra que la vio nacer. Pero la conciencia que dictó estas palabras sigue intacta, vibrante, porque el espíritu no conoce la muerte, solo muda de piel. Es como el agua que se vuelve vapor, luego nube, después lluvia y finalmente río, en un eterno retorno sin fin. Si este manuscrito ha llegado a tus manos, no hables de casualidad. El azar es solo el nombre que le damos a los hilos que no podemos ver. Estas páginas te encontraron porque tu alma ya estaba madura para recibirlas. Hay algo en tus entrañas, un eco más antiguo que el nombre que llevas ahora, que reconoce estas verdades aunque tu razón intente negarlas. Ese reconocimiento es una semilla que ha dormido bajo el invierno de tu olvido, esperando pacientemente este preciso instante para romper la cáscara. No te pido fe ciega. Creer sin ver es tan ciego como negar sin probar. Te pido algo más valiente, que lo conviertas en carne propia, en experiencia viva. No te conformes con el mapa. Recorre el territorio. Esta noche, cuando la oscuridad reclame el mundo y cierres los ojos, mantente alerta. No te entregues al sueño como quien se deja caer en un pozo, como has hecho miles de veces. Acecha ese instante fugaz, ese umbral de neblina donde la vigilia se disuelve en el sueño. Intenta cruzar ese puente manteniendo encendida la llama de tu atención, como quien protege una vela temblorosa en medio de una caverna ventosa. Sé que pesa. La mente es una bestia de costumbres, adicta a apagarse, a rendirse al olvido suave de la almohada. Pero domarla es más posible de lo que crees. Miles de caminantes han cruzado este sendero antes que tú, y todos, sin excepción, comenzaron donde tú estás ahora, con una duda en la cabeza y una chispa de curiosidad en el pecho. El sueño lúcido no es un don divino reservado para santos o elegidos. Es tu derecho de nacimiento, una herencia olvidada bajo capas de distracción y la falsa certeza de que la realidad es solo lo que tocas con las manos. Despertar ese poder requiere la paciencia de la gota que labra la piedra y la convicción inquebrantable de que hay otro mundo esperando detrás de tus párpados. Porque existe, te doy mi palabra, desde la orilla donde el tiempo no existe. Y si logras despertar dentro del sueño, aunque sea por el tiempo que dura un suspiro, habrás dado el primer paso de un viaje infinito. Un viaje donde podrás sanar heridas que la medicina no alcanza, abrazar a los que ya no tienen sombra y se fueron antes de tiempo, y recordar las vidas que viviste cuando tenías otros rostros. Es un viaje hacia el centro de tu propio ser, más allá de nombres y formas. Aquí termina mi escritura, pero es aquí donde comienza tu leyenda. Graba esto en tu memoria. Cada noche, al dormir, ensayas tu propia muerte, y cada mañana, al despertar, ensayas tu renacimiento. La muerte final no es distinta de esa pequeña muerte cotidiana. Es solo más profunda, más definitiva, una liberación absoluta. Si aprendes a navegar con los ojos abiertos por la pequeña muerte de cada noche, la gran muerte, cuando llegue a buscarte, no tendrá poder sobre ti. No será un final, sino una graduación. No temas a la oscuridad. La oscuridad no es más que luz esperando ser descubierta por unos ojos valientes. Este es el secreto de Tenzin Dorje. Este es el manuscrito prohibido del sueño lúcido. Y ahora, por derecho y destino, te pertenece. Que tus sueños sean la brújula que te guíe a casa. Que tu conciencia rompa los muros que creías inquebrantables. Y que cuando llegue tu hora de soltar este mundo, lo hagas con la misma paz serena con la que cierras los ojos cada noche, sabiendo que el fin es solo una ilusión, porque el sueño y la muerte son hermanos gemelos, y ambos
son puertas hacia el infinito que siempre fuiste. El viajero del sueño nunca deja de viajar, solo cambia de vehículo.